soy bibliotecóloga y en esta ocasión entonces vamos a hacer una capacitación sobre las bases de datos y sobre las bases de datos suscritas por el tecnológico y sobre algunos tips de cita y referencia de acuerdo a la norma APA. Voy a proceder entonces a compartirles pantalla. Listo. Y empecemos entonces por hacer una búsqueda general. Nosotros estamos acostumbrados a buscar desde Google. Disculpenme un momento. Listo. Nosotros estamos acostumbrados a buscar desde Google. Vamos a hacer entonces una búsqueda amplia, una búsqueda general, para que veamos entonces qué métodos podemos utilizar. La recomendación siempre es buscar de 3 a 5 palabras clave. En este caso, no sé, vamos a buscar investigación cualitativa. Si de pronto tienen algún otro ejemplo, me lo hacen saber porque la idea es como hacer esta búsqueda también como a tiempo real, ¿cierto? Como con ejemplos reales para que veamos que entonces iban a tener buenos resultados. Miren que cuando yo hago una búsqueda en Google General, me aparecen muchos resultados, me aparecen miles de resultados, me aparecen millones de resultados y es muy complejo para mí revisar uno por uno cuáles son fuentes confiables, cuáles no, porque no voy a poder revisarlos todos. ¿Qué páginas me suelen aparecer a mí cuando busco en la web? Una de ellas, por ejemplo, es Wikipedia. También blogs, me aparecen páginas privadas, me aparecen también fuentes confiables y académicas, pero hay muchas de las páginas que me aparecen de primeras por ser páginas que están pagando por aparecer de primeras y no porque sean las mejores o las más consultadas. Entonces, ¿por qué les abrí Wikipedia? Wikipedia tiene entonces la fama de no ser una fuente confiable, ya que es una enciclopedia de acceso abierto, donde cualquier persona puede ingresar pues ingresar información, puede modificarla, puede eliminarla, incluso uno sin ser experto en un área podría entrar a modificar eso. Ya hay un cambio con esta plataforma. ¿Por qué se los estoy mostrando? Porque me parece también importante que de las páginas que nosotros encontremos en Internet, siempre vamos a las referencias bibliográficas, que son aquellas que nos muestran entonces las investigaciones primarias. Miren que entonces acá en Wikipedia está la información ya más organizada, ¿cierto? Como de pronto estábamos acostumbrados a verla. Tiene entonces también acá un índice organizado. Y al final tiene entonces las referencias bibliográficas que me pueden llevar entonces a las páginas confiables o a blogs, ¿cierto? O a las investigaciones. Y acá hay algo que se llama control de autoridades y es que las personas que administran esa página de Wikipedia están corroborando la información que están ingresando. Entonces, ellos miran si la referencia bibliográfica, digamos que es acorde a la información, al párrafo o a la idea que uno incluyó. ¿Por qué les estoy mostrando esto también? Porque a veces hay investigaciones que son muy complejas que nosotros no encontramos, digamos, en las fuentes confiables, pero sí encontramos en Wikipedia. Wikipedia nos podría dar como un panorama general de lo que estamos buscando y a partir de estas ideas o de lo que acá aparezca, poder entonces hacer la búsqueda
en fuentes de investigación y fuentes científicas primordiales. Voy a darle atrás y voy a cuestionar entonces también algo. Muchas de las otras páginas que me aparecen pueden ser blogs, pueden ser páginas de empresas o puede ser una página cualquiera, ¿cierto? La idea es que yo siempre corrobore la información que está ahí mirando varias fuentes, o sea, mirando varias páginas y mirando si todas tienen como una relación y me están hablando como de algo confiable. Porque digamos que a mí también me ha pasado, ¿cierto? Yo estaba, por ejemplo, buscando información sobre mi mascota, encontré una página que decía una cosa, pero como seguí buscando en las otras páginas, vi que lo que decía una no era cierto. ¿Por qué? Porque me basé en otras tres, en otras cuatro páginas. ¿Qué voy a tener en cuenta? Yo sí voy a escoger una de las páginas que me aparezcan acá en la web general, que tenga los datos suficientes para yo hacer una referencia bibliográfica. ¿Para qué la referencia bibliográfica? Para que entonces el docente u otra persona pueda recuperar la información o pueda corroborar lo que yo escribí de acuerdo entonces a los documentos que trabajé. Datos como un nombre de un autor, datos como el nombre de la página, datos como un año y no sé, porque es que igual muchas veces tenemos fuentes de información que buscamos, trabajamos con ella y esta no nos brinda mucha información, ni siquiera tiene un título, sino que tiene, por ejemplo, el tema que estamos tratando y nosotros lo guardamos con la URL. Resulta que la URL o el link en cualquier momento puede dejar de existir. Entonces, por lo mismo necesito yo como todos estos datos, porque en caso de que la página ya no exista, yo pueda recuperar la información de forma manual. Listo. Entonces, vemos que acá me aparecieron 11.800.000 resultados. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a Google Académico porque Google General me está buscando la información que hay en toda la web abierta. Google Académico o Google Scholar, entonces me está filtrando solo la información académica. Voy a hacer la misma búsqueda. Investigación cualitativa. Y miren que de los 8.011.000 ya tengo solo 914.000 resultados. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero al menos yo sé que todas las fuentes que me aparecen acá en Google Académico son fuentes confiables. Algo más. Resulta que cuando yo escribo acá las 3 o las 5 palabras clave, el buscador me va a buscar estas palabras juntas o por separado, ¿cierto? Acá las primeras sí me está recuperando juntas, pero en uno de estos, pues otros de esos resultados me puede aparecer, por ejemplo, investigación cuantitativa, ¿cierto? U otro montón de investigaciones que a mí en este momento no me interesa. ¿Qué hago cuando yo quiero que me busque exactamente lo que estoy buscando? Voy a encerrar los términos entre comillas. Y este me va a buscar solo los resultados que tenga investigación cualitativa juntas, no que tenga investigación a un lado y que tenga cualitativo a otro. Y miren que de los 914.000 resultados, ya tengo 228.000. Y miren que ya me disminuyó 700 resultados. Listo. Miren que de los 914.000 ya tengo 228.000. O sea, ya me disminuyó 700 resultados porque, claro, la palabra investigación puede que se esté entonces compartiendo mucho. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? Listo.
¿Qué pasa entonces? Yo voy a hacer acá la búsqueda puntual entre las comillas y todo lo que yo quiera saber de este término particular o de varios términos juntos, voy a escribirlo a un lado. ¿Por qué? Porque en este lado izquierdo me aparecen filtros. Google Académico realmente me ofrece es el de tiempo, ¿cierto? Poner entonces un filtro por años. Las bases de datos en este ladito izquierdo me van a tener más filtros. Todas tienen filtros diferentes, pero me van a mostrar filtros por países, filtros por palabras clave, filtros, si yo quiero una revista científica, si yo quiero un libro, si quiero un capítulo del libro, un ensayo, ¿cierto? En este caso, como solo tenemos entonces los años, podríamos utilizar uno de estos. Y como no tenemos, por ejemplo, el filtro de país, lo puedo escribir entonces a un lado de los términos encerrados entre las comillas. Yo busco mucho por Colombia. ¿Por qué? Porque me gusta saber qué se ha escrito so- eh, en Colombia o sobre Colombia. Entonces, mire que lo incluyo. Y este me busca entonces los documentos que tengan investigación cualitativa, pero que adicional tengan la palabra Colombia. O si yo quiero saber, por ejemplo, de los fundamentos de la investigación cualitativa, listo, lo voy a escribir a un lado porque yo sé que fundamentos me aparecería mucho en otro tipo de documentos, en otro tipo de información. Es investigación cualitativa, Hola, fundamentos. Cuéntame. perdón interrumpirte. Quisiera saber si esto está siendo grabado, porque qué rico tenerlo, pues como para, si alguno, pues tenemos alguna duda, volver a entrar, o cómo podemos hacer. Sí, señora, este ya ¿Está lo quedando estamos grabado? grabando, ajá, y al final les voy a mostrar, pues les envío el canal de YouTube donde estamos montando entonces cada una de estas capacitaciones. Ah, listo, perfecto, gracias. Listo. Entonces, acá ya estamos haciendo las búsquedas, ¿cierto? Ya sabemos que acá hay fuentes confiables, hay documentos entonces que tenemos el acceso abierto a el documento, ¿cierto? Que podemos revisarlo por completo. Pero no sé si les ha pasado que en algún momento encuentran un documento que les pide pagar por la información, ¿cierto? Muchas veces estas páginas que nos piden pagar por la información, eh, la biblioteca y el tecnológico de Antioquia ya están pagando por esta información, solo que desde acá, desde la web general, no podríamos ingresar. Entonces, por lo mismo, digamos que estaba como haciendo énfasis también en buscar en las bases de datos, ya que estas, digamos que las revistas tienen un ranking alto de confiabilidad, son revisados por expertos, aparte la plataforma de búsqueda es más amigable y también miren que entonces no nos está pidiendo pagar por la información porque solo con acceder al ser pues miembros de la comunidad académica tenemos el derecho. Voy a hacer entonces acá un último filtro, ¿cierto? Ya le puse el primero que fue escribirle la palabra al lado de los términos con las comillas. Y en el lado izquierdo voy a escribir, pues voy a seleccionar acá donde dice intervalo específico. ¿Por qué? Porque cuando me piden información actualizada, yo generalmente busco los últimos 5 años. O si es información que se está publicando muy seguido, serían los últimos 2, 3 años. Listo, entonces acá ya me hizo entonces el filtro y me siguen apareciendo muchos documentos. Pero recuerden que entonces todas son fuentes académicas. ¿Cuál es de pronto uno de los valores agregados que tiene Google Académico y que me van a servir a mí? Que debajo de cada una de los resultados hay unas comillas. Estas comillas, cuando yo las selecciono, me va a hacer automático la referencia bibliográfica de esta fuente. Me va a organizar entonces acá de acuerdo a 3 normas. Generalmente utilizamos la norma APA. Me está organizando entonces los autores, me está poniendo
el año. De hecho, esta referencia está con la norma de la 7ª edición, la última que salió. Está acá el nombre de, pues el título del documento. Miren que está en cursiva el nombre de la revista y el volumen. Y puedo entonces copiar y pegar esta información. Entonces miren que acá ya tenemos, digamos, una ayuda adicional que es generar automático esta referencia bibliográfica. Las bases de datos, muchas de ellas también me van a permitir lo mismo. Listo. Voy a cerrar entonces acá y voy a mencionar también un segundo valor agregado que tiene esta plataforma. Qué Miren que pena, debajo, cuéntame. no vi bien como de dónde te sacaste la cita, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, mira donde tengo el cursor en este momento. Debajo de cada uno de los resultados están como estas comillitas. Y esta es la que me va a mostrar la norma, pues la referencia bibliográfica del documento. Mírala acá. Muchas Y gracias. el segundo valor agregado es que, digamos, yo abrí este documento y me estaba pidiendo pagar por la información y vi que no es de una de las bases de datos que tenemos suscritas, sino que es de una institución cualquiera en la que yo no tengo acceso porque no pertenezco a esa institución. Hay algo también debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones. Cuando acá no me aparece versiones es porque es el único documento montado en una sola plataforma. Cuando me aparece versiones, me muestra las diferentes páginas donde está la información. Y así como hay unas que me piden ingreso, puede que haya otras a las que yo tenga acceso por ser de una de las bases de datos que tenemos suscritas, o puede que esté en acceso abierto, o sea que esté el documento completico. Le doy entonces en las 7 versiones y miren que me aparecen entonces diferentes páginas con información. Listo. Eso por la parte de Google Académico, ¿cierto? Desde la plataforma general. Les voy a mostrar entonces la forma de ingreso a las bases de datos. Voy a escribir tda.edu.co. Listo. Hay dos formas de acceder. Una es ingresando por el campus, ¿cierto? Acá usuarios y campus. En este momento, digamos, no tengo ingreso al campus porque me está pues generando un problemita, pero cuando ustedes tengan el campus abierto, es la única opción que les va a aparecer a mano derecha. Y dice bases de datos suscritas. Y ya les vamos a mostrar entonces cuál sería la plataforma que me abre cuando yo le doy clic ahí. Mientras tanto, entonces les voy a mostrar la segunda forma de ingresar, ya que muchas veces también el campus está caído y nosotros necesitamos hacer estas búsquedas de información. Voy a ingresar entonces al tda.edu.com. En este menú voy a ingresar a micrositios y voy a ingresar a biblioteca. Listo. Recuerden que entonces voy a buscar las bases de datos en suscripción. En este caso me aparecen, por ejemplo, acá en esta foto, pero si sigo bajando la página de la biblioteca, me aparecen estos cuadritos. Cada uno de estos cuadros me va a mostrar entonces los diferentes servicios que brinda la biblioteca, ¿cierto? Entonces está préstamo de libros, hay guías, hay evaluación, pues, por ejemplo, de los servicios, ¿cierto? Hay bases de datos gratuitas. Estas también son muy buenas porque hay muchas que son también especializadas, que son en acceso abierto, pero que directamente te están mostrando la plataforma donde la base de datos y las revistas científicas ya pasaron por un proceso de evaluación, ¿cierto?
En cambio, cuando buscamos, por ejemplo, en Google Académico, a pesar de ser fuentes confiables, no todas han sido revisadas, porque hay unas que salen directamente desde instituciones o desde diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Si yo sigo bajando entonces acá la página, acá podemos ver de pronto algunas novedades. Acá, por ejemplo, está el blog que se creó pues como hace poco y es como la parte cultural de lectura y como de, no sé, como de entretenimiento, ¿cierto? Voy a volver a subir y voy a entrar entonces a los bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Cuando abro esta página, miren que me aparece cada una de las bases de datos por separado. Yo puedo darle link a ingresar a cualquiera, ya que cuando yo ingreso y me logueo, me va a dejar ver todas las 24 o 25 bases de datos que tenemos. Entonces le voy a dar link en ingresar a cualquiera. Y esta plataforma me va a mostrar un aviso. Esta es la misma plataforma que me va a aparecer a mí cuando yo ingrese en el campus y le dé también en bases de datos en suscripción. Esta me lleva entonces a esta página. ¿Cómo ingreso? Ingreso con el mismo nombre de usuario que tengo para ingresar al campus. Y en contraseña ingresos con el documento de identidad. Ya con este ingreso tengo acceso a todas las bases de datos. Listo. Entonces acá me aparecen todas, me aparece una descripción de cada una de ellas, ¿cierto? Acá se las voy a explicar rápidamente, pero también pueden, digamos, volver a consultar qué son o para qué sirven también desde los videitos que ya hemos hecho. Hay uno que es de clasificación de las bases de datos. Pero entonces, de forma general, los dos primeros son de libros electrónicos. Estos libros electrónicos que hay, digamos acá, en su mayoría son de los que usted los encuentra en internet, pero nunca te dejan acceder a él. Entonces acá estas bases de datos los tiene. Legis Comics, Experta, Legis Mobiliar Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en administración, en finanzas, ¿cierto? Desde la parte, digamos, práctica y desde la parte normativa. Continúo. Ambientalex, legex.info, Salud Legex, son bases de datos normativas, ¿cierto? Miren que todas son como de los mismos proveedores, solo que esta de Ambientalex es especializada y Salud también. ¿Cuál nos puede servir a nosotros? Nosotros, digamos, estamos haciendo una investigación sobre X tema, digamos, por ejemplo, violencia intrafamiliar, ¿cierto? Nosotros tenemos la necesidad de respaldar ese tema desde la parte normativa, la parte de las leyes, ¿cierto? Los procedimientos, digamos, de este tipo de temas. En legex.info puedes encontrarlo porque es multidisciplinar. Y la idea también es buscar acá, porque esta base de datos se mantiene actualizando. Entonces, cuando yo busco, por ejemplo, una ley en Internet, siempre me aparece, ay, esta es la más actualizada. Esta es la más actualizada y me aparecen como 5 que dicen ser las más actualizadas. En cambio, esta me va a mostrar una única ley, una única normativa, una única jurisprudencia, mostrándome de pronto los cambios que haya tenido, pero siempre mostrándome la más actual. Y ahorita la vamos a mirar. Listo. Bases de datos multidisciplinares. Este es Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Estas bases de datos
sí o sí voy a encontrar información, siempre de cualquier área. En esta de Springer solo encontré 3 documentos, ¿cierto? Yo necesito por ahí 14 documentos, no hay problema. Puedo buscar en cada una de estas y siempre voy a encontrar información diferente, con la diferencia de que Scopus es base de datos referencial. Entonces Scopus no me recupera el documento a texto completo, sino que me muestra título, me muestra autores, me muestra, digamos, todos los datos de la revista científica, me muestra un resumen, me muestra palabras clave, pero nunca me deja acceder al documento completo. Cuando yo quiero encontrar el documento completo de uno de los que vi entonces acá en Scopus, puedo ir a Google Académico y recuerden que buscando entre comillas me recupera exactamente lo que tengo ahí. Entonces, si ingreso, digamos, el título solito, Google genera, pues Google Académico me recupera por cada una de las palabras juntas o separadas. Pero si busco el título encerrado entre las comillas, me va a recuperar el título exacto. Y este tip me va a servir a mí mucho también cuando yo de pronto esté mirando una bibliografía, esté de pronto mirando un libro físico, de pronto alguien me esté recomendando títulos, para yo no empezar a buscar, digamos, de una forma tediosa, puedo copiar el título exacto, buscado entre las comillas, para poder ir directamente entonces a esta información. Continúo. Bilex, base de datos también normativa, multidisciplinar. Notinetes, base de datos también normativa. Magisterio. Bueno, Magisterio es una base de datos, o sea, es una editorial de pedagogía, ¿cierto? De educación y pues acá tiene la plataforma virtual. O sea, esa base de datos contiene entonces cada uno de los artículos que estas personas han sacado, que son expertos en el área. Gale es base de datos de libros electrónicos. eBooks 724 también. Alfa Omega también, libros electrónicos. Este de Atox Visibility es como una forma de buscar entre varias de las bases de datos y que este me busque entre todas ellas, ¿cierto? Pero es un poco complejo porque tiene uno que tener como los datos exactos para que se le pueda recuperar. Igual si mi búsqueda yo apenas la estoy haciendo para empezar a recuperar documentos, sí recomiendo entonces ir mirando una por una, ¿cierto? Y de esas bases de datos, porque ya hay muchas de esas multidisciplinares que así como en una me aparece 3, en otra me pueden aparecer 20, en otra me pueden aparecer 60, ¿cierto? Y este de Harvard Houston es una revista académica donde me están hablando mucho sobre negocios, sobre comunicación, sobre administración, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a mis necesidades, voy a buscar en algunas de ellas. Bueno, ahí me disculpan pues que vaya así como tan rápido, pero sí quiero como que nos rinde el tiempo como para mirar ambas cositas y que ya el proceso académico entonces de todos pueda, digamos que tengan muchas herramientas como para poder hacer estos trabajos de la mejor manera. Sí me gustaría entonces hacer el ejemplo en una de ellas. Por ejemplo, Procast tiene mucha información sobre áreas de ciencias sociales y educación. Listo. Entonces, la mayoría de las bases de datos tienen una plataforma similar que me muestra una barra de búsqueda donde yo puedo buscar por las palabras clave. O si de pronto quiero ponerle un filtro antes de empezar, ¿cierto? Por ejemplo, voy a decirle, no, voy a buscar solo en revistas científicas. O yo, digamos, tengo muchos datos de la información que quiero y por las palabras clave no me recupero tan rápido por la cantidad de resultados. Con búsqueda avanzada también podría hacerlo. Vamos a hacer entonces la misma búsqueda que yo estaba haciendo en Google y en Google General.
de investigación cualitativa. Y voy a hacer entonces otra aclaración sobre estas plataformas. Estas plataformas, cuando se ingresa la información, cuando se sube un documento a estas plataformas, digamos que son muy minuciosos y muy precisos a la hora de ingresar cada uno de los campos, ¿cierto? El campo de título, el campo de autor y demás. Cuando yo me equivoco en la búsqueda y, por ejemplo, me falta una letra o le incluyo una letra de más, ¿cierto? Que no corresponde. Estas plataformas no me hacen la corrección, así como Google que me dice, usted quiso buscar esta palabra. No, acá simplemente no me aparecen resultados o me aparecen los 2, 3, 5 resultados que tengan el mismo error. Entonces, cuando no me aparezcan resultados en estas bases de datos, fijémonos bien cómo estamos ingresando la búsqueda. Otra cosa, acá las tildes también son importantes. Con tildes o sin tildes me van a aparecer resultados diferentes. Entonces la idea también cuando hacemos estas búsquedas, ustedes saben también que es como prueba error, ¿cierto? Si no lo encontré si no encontré la información que necesito de una manera, la voy a buscar de otra. Mientras yo sea más específico con la búsqueda que quiero hacer, poquitos resultados me van a aparecer, pero documentos muy puntuales. Acá, en investigación cualitativa, me apareció 11.403 resultados. Sin la tilde, vamos a ver cuántos me aparecen. Bueno, este sí me hizo como esa búsqueda, este sí me lo corrigió, pero hay muchas otras que no. Por una sola tilde me puede traer dificultades para encontrar la información. Voy a organizarla y estas bases de datos también me van a aplicar lo mismo de las palabras clave. Me las puede encontrar juntas o me las puede encontrar separadas. Cuando yo quiero el término específico, lo voy a buscar entonces entre las comillas. Y vamos a mirar la cantidad de resultados. Miren que ya me disminuyó. Me disminuyó 6.000 resultados que de pronto contenían una sola de estas palabras. Acá solo me está buscando las que tengan las dos. Por ejemplo, este primero que no aparece con información de investigación cualitativa, si no me aparece en el título, la debe de tener en el resumen o en las palabras clave. Entonces, este me está buscando también dentro del contenido. Recuerden entonces también los filtros que les mencioné, que aparecían en el lado izquierdo, ¿cierto? Si yo quiero solo revistas científicas, si quiero buscar en las tesis, si quiero buscar ponencias y actas, ¿cierto? Si quiero filtrar entonces por año, si quiero filtrar por palabras clave, por idioma, por países, incluso vea que este me está filtrando también por empresas o instituciones o por personas. Y eso también me puede dar, digamos, indicativos de muchas cosas. Por ejemplo, veo que esta, por ejemplo, es la institución que más está publicando sobre el tema que yo estoy buscando. Puede entonces servirme ir directamente, por ejemplo, a los documentos de esa revista. Bases de datos, bueno, acá hay varias bases de datos que integran otro montón de bases de datos dentro, ¿cierto? Entonces, por lo mismo también me permite como estas búsquedas tan amplias. Idiomas, tipos de documentos, bueno, cada uno de los resultados. Tengo un título, tengo la información de la revista, tengo muchas cositas. Voy a abrir el documento. Listo, entonces, ¿qué me va a mostrar el documento? Me va a mostrar
el resumen, me va a mostrar palabras clave, ¿cierto? Me va a permitir descargarlo en PDF o verlo en PDF. Me va a mostrar todos los detalles que yo necesite de pronto para la referencia bibliográfica. Me aparecen documentos relacionados en la parte derecha. La mayoría también es así y funciona cuando, por ejemplo, yo solo encuentro 2 o 3 documentos dentro de una base de datos, pero cuando abro el documento veo que en los elementos relacionados me están de pronto ampliando mi búsqueda o me la están delimitando, ¿cierto? Me la están de pronto puntualizando más, entonces de acuerdo a mi necesidad, es muy chévere que yo esté entonces como atenta a todas estas cositas. Las herramientas, ¿qué herramientas me sirven a mí cuando abro un documento? En la parte superior, casi siempre me aparecen las opciones que tengo. Entonces, miren que puedo enviarlo por correo, puedo descargarlo, imprimirlo. Tengo, bueno, puedo guardarlos también en la nube, puedo subirlo de pronto al Classroom, en caso de que los docentes lo estén utilizando. Guardar en mi cuenta, yo puedo tranquilamente en cada una de estas bases de datos registrarme, ¿cierto? Para tener de pronto más herramientas, para de pronto guardar mi historial de búsqueda, guardar los documentos que me han gustado, ¿cierto? Crear mi propia biblioteca dentro. Y más porque algunas bases de datos me permiten también como subrayar cositas, ponerle comentarios a los documentos. Entonces, por eso también puedo registrarme. Cuando yo me registro dentro de una de estas bases de datos, eh, debo hacerlo con el correo institucional, con el @tda.edu.co, porque si no, no te deja ingresar o te va a pedir que pagues por la suscripción. En cambio, con el @tda no hay ningún problema y ya puedes hacer uso como de todas estas plataformas. Listo. ¿Qué otra opción tengo y la que de pronto más me interesa en este momento? La opción de cita. Las diferentes bases de datos lo van a mencionar de forma diferente. Me puede decir cita, me puede mostrar comillas, me puede decir exportar, ¿cierto? Exportar cita, exportar referencia, exportar bibliografía, ¿cierto? Pero todos hacen cuenta a la referencia bibliográfica y ahorita entonces ya les explico esta parte de citas y referencias. Voy a seleccionar acá citas, las comillitas, y este me genera entonces automático la referencia bibliográfica. Puedo copiarlo y pegarlo. Resulta que según la norma no es necesario la URL o o el link pues, de donde saqué la información. Esto ya no se ingresa, esto no es necesario porque se supone que ya tengo todos los daticos necesarios para la recuperación del documento. Sin embargo, o sea, esas normas APA, las guías APA, funcionan es eso, como una guía, como un montón de daticos que estandarizados que me permiten entonces encontrar la información más fácil y como que todos los documentos científicos me permitan una mejor lectura porque yo ya sé cómo va a ser como la estructura de este. Sin embargo, cada docente puede variar como las reglas del juego, ¿cierto? Hay docentes que les gusta por practicidad que les ingresen la URL, ¿cierto? Para ellos recuperar más fácil la información. Pero tanto como en bases de datos, como en cualquier otra página y demás, no es necesario incluir la URL a menos que sea de YouTube. Y ya les voy a mostrar entonces esto. Igual, por lo mismo, así estas bases de datos y estas herramientas de la web nos haga la referencia bibliográfica con estos datos, ¿cierto? Recuperado de o la URL, no son necesarios y no se deberían de poner. Voy a cerrar entonces esto. Voy a darle atrás. ¿Alguna pregunta? Listo. Hay algo
Chica, yo tengo una pregunta, qué pena. Yo Cuéntame. soy la docente Jessica Rojo. Hay una última, estamos todavía trabajando pues como con sexta versión, pero ya está la séptima versión de normas APA. No sé si ya la universidad cuenta con el documento completo de normas APA, si lo va pues como a conseguir, porque realmente yo sé que también es algo que se debe de pagar para poder tener como todo el documento y esos procesos generalmente los hacen desde biblioteca. Entonces, no sé qué información tienes de ella. Y la segunda pregunta, cuando das la indicación de que la URL no se debe poner, pero en los ejemplos que se dan en normas APA, esta versión, cuando un artículo, un libro es digital, pues ahí se indica poner recuperado de. Entonces, no sé pues entonces si es realmente pues así de que no se pone la URL o que nos, pues, ¿qué tienes de indicación frente a esto? Listo. Profe, bueno, la verdad no sé si en este momento se esté intentando conseguir en la biblioteca. Sin embargo, ya Internet nos está como brindando digamos, algunos resúmenes del manual general, como con las indicaciones más generales. Por ejemplo, yo acá tengo abierto este Guías Normas APA, que lo recuperé desde Google Académico. Nos vía Normas APA, séptima edición. Me está diciendo en qué página, quién lo hizo, ¿cierto? Y me está dando entonces como daticos muy puntuales, más que todo de cita y referencia, pero también de portada, de los títulos, ¿cierto? Listo. Acá por este lado esto ya se los voy a mandar en un momentico al chat. Y este contenido fue elaborado, miren, yo acá también lo tengo abierto, por un señor, déjenme lo busco, por un señor que él como que ya ha hecho 5 tesis sobre normas APA, ¿cierto? De doctorados. Entonces él es experto en APA y en esta página nos va a ayudar, digamos, mucho con todos estos ejemplos y todas estas cositas puntuales. ¿Qué pasa con la norma APA séptima edición? Que los cambios que tuvo básicamente son, uno, con los autores, ¿cierto? Cuando hay dos autores, solo se separa por la letra I. Es que es más, esperen, yo les muestro una cosa. Esperen, yo les comparto una. Entonces, en los cambios es, primero, que la URL no es necesaria. Sin embargo, sigue siendo pues como opcional porque es igual una guía. La segunda es que se elimina el lugar. Entonces, nosotros estamos también acostumbrados a que, por ejemplo, la referencia de un libro, después del título del libro, seguía el lugar de la editorial, por separado por después 2 puntos, y después el nombre de la editorial. Ya no es necesario el lugar tampoco. Se elimina la palabra recuperado de, ¿cierto? Entonces solo va a aplicar en ciertos casos que incluyamos la URL, pero no es necesario poner que fue recuperado de allí. Y ya les voy a mostrar entonces otra cosita. Bueno, desde este lado de bases de datos, ¿hay alguna pregunta? Ya para continuar entonces con lo de las citas, referencias y demás aspectos de norma APA. Listo. Voy entonces a cerrar, o mejor a cerrar esto. Listo. Bueno, y otra cosa, depende de la base de datos, hay unas que ya tienen esta norma actualizada y otros que no. Por ejemplo, la que abrimos decía que estaba en la sexta edición y por eso me estaba recuperando la URL. Pero cuando es incluso de bases de datos, la idea es como omitirlo, a menos de que el docente quiera ver la referencia directa de que sí sacaron información de la base de datos, pero no es necesario porque cuando se publica esta información muchas personas no tienen acceso
como a esta ruta de acceso y a la base de datos como tal. Entonces, vamos a mirar acá ya lo de las normas APA. Como les mencionaba, esto lo hicieron pues con el objetivo de facilitarle la lectura a las personas con estos documentos científicos, ¿cierto? Que tuviera una estructura organizada y que se pudiera recuperar la información, porque sería, digamos, muy extraño donde todos publicáramos, todos investigáramos, pero no hubiera como ese hilo conductor de decir, bueno, yo generé mi conocimiento a partir de cierto autor o de cierta lectura, entonces todo sería súper desorganizado. Entonces, eh, se hizo pues como con esa intención de facilitar la lectura y sirve también entonces para cumplir con pues para cumplir con la norma de derechos de autor, ¿cierto? Para que entonces no cometamos como el plagio de escribir entonces un documento o tener ideas que eran de otra persona y por no citarlo, eso me puede traer problemas institucionales y me puede traer problemas legales. Básicamente, cuando yo hago un documento y genero nuevo conocimiento, la idea también es mostrar de dónde saqué todo esto, mostrar que yo no me estoy inventando nada, que todo es un proceso también, entonces mostrar los documentos y los autores de los que me estoy basando para continuar con esto. La norma me muestra a mí muchas cositas, o sea, me puede mostrar desde cómo hacer un documento de tesis, que este sí es un poquito más tedioso, pero sí, eh, pues si me lo solicitan les puedo de pronto mandar como una guía, ¿cierto? Aunque ustedes, yo sé que desde el Tecnológico de Antioquia tienen ya una guía para estos trabajos de grado, que incluso pueden variar un poco con esta norma. Pero en aspectos generales, ¿qué me habla la norma? Me habla de márgenes, me habla del estilo y tamaño de la letra, de los interlineados, citas y referencias bibliográficas. Listo. Entonces, aspectos generales, las márgenes en un tamaño carta son de 2,54 en cada lado. Creo que la norma anterior incluso era como 2 lados de un tamaño, otros 2 de otro, ya los 4 tamaños son de 2,54 centímetros. Otro de los cambios que hubo con la norma es que el tamaño y tipo de letra era Times New Roman de tamaño 11. Este entonces ya fue más flexible para facilitar también esta lectura. Y entonces acá están. Está Calibri A11, pues tamaño 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12, Georgia 11 y Computer Modern Normal 10, ¿cierto? Entonces miren que ya es más flexible. El internet, Perdón, tú estás cuéntame. compartiendo pantalla de algo, es que a mí no se Sí. me ve nada. Dice que no se puede mostrar el contenido. ¿Alguien más le está pasando eso? Acabó de A desaparecer. mí es que como se la ve imagen. súper borrosa, como no, pues no se entiende la letra de la Sí, diapositiva. las letras ¿Cómo parecen es? como si fueran en chino. Pero yo lo estoy Exactamente. viendo súper bien. A mí se me quedó como en blanco. Profe, a mí se me quedó en negro, yo tampoco Yo creo que veo. les toca colgar y volver a ingresar. Pero no, pues no voy a colgar, pero sí voy como a cancelar entonces la pantalla y vuelvo y la comparto. No, ellas son las que se tienen que salir y volver a ingresar. Yo me he Mm, salido 3 veces y eso no da. porque Sí, yo porque yo tengo, lo veo súper bien. yo tengo también otra Pero pantalla chicas, pues al lado. recuerden que a veces tienen problemas de conectividad, porque depende de la conectividad de cada uno, es la visibilización de la pantalla. Porque, por ejemplo, yo en este momento, en ningún momento se ha visto así. Entonces ahí es un Sí. problema de conectividad. Ah, Sí, yo es ya la, me es, salí, es la me volví a señal. meter y ya Si se la ve señal mejor. Si la señal está bajita, no se ven las imágenes.
Listo, igual ya lo estoy volviendo entonces a compartir. Y las personas que tengan esta dificultad, de pronto refrescando la página, dándole a actualizar, vuelven y les carga ya esta parte. Listo, me confirman entonces si están viendo Sí, la ya se pantalla. ve. Listo, igual recuerden que esta capacitación está siendo grabada, entonces en el momento, digamos, de requerir este tipo de datos que se escribieron en la diapositiva, pueden entonces volver a acudir a la grabación. Listo, continúo. Bueno, tamaño, tipo de letra, ya vimos entonces que está más variado, ¿cierto? Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12. Bueno, los interlineados casi siempre son 12, son dobles, perdón. Y los títulos y subtítulos, bueno, en eso hay 5. Ahora sí se me puso blanco a mí, esperen. Listo, títulos y subtítulos me aparecen que hay, pues según la norma hay 5 niveles y este se utiliza mucho, pero como para documentos de investigación, o sea, documentos ya grandes, en los cuales cada uno de los títulos se ingresaría de forma diferente. Entonces, en el nivel 1 dice que se inicia en mayúscula, en negrita y centrado. Si quieren, igual ahorita vamos a hacer ejemplos como de aplicar cada una de estas cositas. En el nivel 2 de los títulos y subtítulos ya se alinea a la izquierda, y en el nivel 3 se pone a la izquierda y se pone en cursiva. Ellos recomiendan que no se etiquete los títulos y subtítulos con números o con letras, ¿cierto? Sino que se ponga como los títulos solitos porque ellos hablarían por sí mismos. Pero vean que es una guía, de acuerdo a la necesidad que uno tenga, es que uno lo utiliza o no. Porque muchas veces, miren que necesitamos enumerar de pronto varios subtítulos de un tema, entonces para este sí sería de pronto necesario para mostrar la jerarquía y el orden como de cada una de estas cositas. Listo. Entonces, en lo que más enfoca la norma es, o por lo menos para nosotros también y en la parte educativa y demás, es que cualquier trabajo que hagamos, sea un trabajo, pues una actividad, por ejemplo, de una clase para otra, sea un ensayo, sea un trabajo final que tenemos para una materia pues en el semestre en el que estamos, es necesario citar y referenciar todo lo que hagamos. Entonces, ¿a qué se refiere la cita? La cita se refiere a que yo estoy leyendo, por ejemplo, un documento y hay una idea que me gusta mucho y que la necesito así tal cual está escrita y necesito llevarla a mi documento porque, no sé, o sea, sí o sí la necesito para seguir desarrollando, digamos, lo que yo estoy haciendo. La cita es copiar y pegar exactamente la idea o el párrafo que yo quiero y pegarlo en mi trabajo. ¿Está malo? No está malo copiar y pegar, pero es necesario escribir quién fue la persona que hizo esta cita. Toda la cita que yo haga tiene que estar referenciada. Entonces, la referencia es esto que está en el final del documento, que en otras ocasiones la hemos llamado bibliografía. No, esto se llama referencias bibliográficas. Y da cuenta de todos los documentos que se leyeron y todos los documentos que se trabajaron para poder yo hacer el escrito que esté haciendo. Pero la cita es esto, es este reconocimiento al autor justo dentro del contenido del documento. Ya les voy a mostrar un poco esto. Hago también una aclaración y es que muchas veces, digamos, yo hago un documento
Yo hago un documento con mis propias palabras de lo que entendí sobre algún tema. Y resulta que para otro trabajo en otra materia o para otra materia o para un documento final, yo necesito volver a coger esas ideas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros llegamos y copiamos todo y volvemos a pegar porque estas ideas son producto de nosotros. Resulta que estamos haciendo autoplagio y este también es necesario referenciar. Es decir, que usted mismo, como ya lo había dicho en otro documento o referenciando el otro documento, vuelve a poner entonces la idea ahí para desarrollar su trabajo. Listo. Hay varios tipos de cita, ¿cierto? Una es la cita textual, que es la que les estaba diciendo que es una que se utiliza mucho, que es el copiar y pegar, pero esa hay que hacerlo también con moderación. ¿Por qué? Porque si un trabajo, un escrito, tiene más del 70% de copiado y pegado, pues eso automáticamente es plagio, ¿cierto? Porque la mayoría del documento no, o sea, la mayoría de ideas del documento no son suyas. Entonces, eso hay que hacerlo con moderación. La otra cita es la cita narrativo de paréntesis, que se refiere al parafraseo, es decir, yo escribir una idea o un párrafo con mis propias palabras. Y este también pasa mucho. ¿Por qué? Porque estamos leyendo algo, hay información muy puntual que nosotros necesitamos y simplemente nosotros la escribimos con nuestras palabras, le quitamos algunos conectores, cambiamos sinónimos, ¿cierto? Y eso también pues puede incurrir en plagio. Los docentes, en su mayoría, utilizan unos programas que detectan este tipo de cosas. O sea, estos programas reconocen de pronto ideas que han sido modificadas con sinónimos, detectan el copia y pegue, les muestra de qué tipo de documentos e igual les hacen un cálculo. Si hay un porcentaje alto de que esas ideas no son suyas, pueden estar cometiendo plagio. Y hay una cita de cita, que esa también pasa mucho. Bueno, todas pasan mucho. Que yo estoy leyendo un documento y este autor cita a otro, o sea, escribe la idea de otro autor, escribe el nombre del autor y resulta que es una idea así súper importante y es una idea muy, pues que yo la necesito también, ¿cierto? Entonces, este también es hacerlo con moderación, porque si usted se basa en las ideas que un documento o varios documentos tuvieron de otros autores, pues la idea no sería esa. La idea sería que recurramos al documento inicial que está siendo citado, ¿cierto? Para que tengamos un panorama más amplio, perdón, de la cita que está haciendo este autor, pero también, digamos, si es algo muy pequeño, algo que puede ser, digamos, más, no sé, o sea, que lo necesite y que no esté yo haciendo eso de cita en todo el documento, puedo entonces también generar la cita del documento que estoy leyendo cuando se citó a la otra persona y ya les voy a mostrar entonces unos ejemplos. Una pregunta, entonces vas a mostrar ejemplos de cada una de las citas, Sí, de cómo uno debe de citar cuando sea textual, narrativa o cita de cita. sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. Ujú. Listo, sí, porque esto sí como solo teórico es un poco confuso. La idea también, digamos, como de esta presentación y de los materiales que les puedo facilitar ahorita, es eso, o sea, nosotros basarnos a partir de ejemplos. Si bien tenemos herramientas en la internet que nos está permitiendo hacer, digamos, referencias bibliográficas, ninguna nos está mostrando cómo hacer citas. Y esto es importante como para no incurrir en el plagio y esto pues ya lo del trabajo final, o si queremos publicar pues como en alguna revista. Entonces, sí, la idea es como que en momentos donde ya hagamos estos, digamos, el ejercicio de las citas y las referencias bibliográficas, así las generemos de automática, podamos corroborarla a partir de ejemplos, porque la idea es eso, darle el crédito a las personas pues correspondientes.
Entonces, de las citas textuales, estas que yo copio y pego exactamente de un documento, se ingresan dentro del mismo contenido, ¿cierto? Yo estoy escribiendo la cita, entonces, o sea, copio y pego la idea dentro del documento y ahí mismo la debo de citar. En este caso de la cita narrativa, hay dos formas de citar: menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Igual, todas las referencias bibliográficas van a tener entonces una estructura similar y las citas también, pero la idea es como mirar las variaciones que tienen de acuerdo a la fuente de información, si es de un blog, si es de un video, si es de una red social, si es de una revista. Entonces, cita narrativa, ¿cierto? Menores a 40 palabras. Entonces muestra las que hacen énfasis en el autor o las que hacen énfasis en la cita. ¿Dónde reconozco yo eso? Acá. Por ejemplo, énfasis en el autor. Yo estoy escribiendo la idea y yo voy a escribir, bueno, analizando la crisis financiera, entonces ahí mismo pongo el nombre, el apellido, perdón, del autor, un solo apellido, entre paréntesis escribo el año del documento que yo leí y puedo encerrar entre paréntesis la frase o la idea, siempre y cuando sea menor de 40 palabras. Y al final de como de esta idea, entre las comillas, voy a escribir entonces el nombre, el número de la página. O sea, entre las comillas escribo P. punto y el número de la página y continúo escribiendo. O sea, estas citas se pueden incluir dentro de un mismo párrafo que yo esté escribiendo. Pero cuando quiero entonces resaltar al autor, escribo primero el apellido del autor, entre paréntesis escribo el año y al final de la cita escribo entonces la página. Y cita entre paréntesis o énfasis en la cita quiere decir que yo estoy como, o sea, saqué una idea puntual, pero yo quiero como referenciar que todo el documento me está dando cuenta de esa idea. O sea, no quiero decir no quiero darle como el reconocimiento tanto al autor, sino como al documento en su totalidad. Puedo entonces escribir entre las comillas toda la idea que tengo y al final citarlo con el apellido, coma, el año, coma, P, que es de página, y el número de las páginas. Y seguir escribiendo. Cuando yo finalizo con esa cita, ¿cierto? Y no sigo escribiendo, digamos, en el mismo párrafo porque será para concluir, viene un punto final que va fuera de estos paréntesis. Les voy entonces a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, citas mayores a 40 palabras. La diferencia que tiene esta cita textual de las que son menores a 40 palabras y las que son mayores a 40 palabras es que las que son menores de 40 palabras vienen entre las comillas y vienen dentro del mismo párrafo, ¿cierto? Y se puede seguir escribiendo antes y después de ella. Cuando son citas mayores a 40 palabras, esta debe de ir en un párrafo aparte, ¿cierto? Por ejemplo, este ejemplo. Otros economistas han presentado otros argumentos. Entonces, en la parte de abajo se escribe la cita. Se incluye una sangría de 1.25, o sea, se deja como una tabulación hacia un lado, se copia y se pega el párrafo sin las comillas y se puede entonces al final citar de la forma paréntesis. Recuerden que es como citar el texto como tal, darle como importancia más al contenido, entonces escribe al final entre los paréntesis, apellido del autor, coma, año, coma, P, las páginas y cierro. Cuando yo le quiero dar el énfasis o la importancia
del párrafo que estoy incluyendo mayor a 40 palabras y le quiero dar entonces el reconocimiento al autor, puedo entonces escribir desde el principio, así como dijo este autor, dos puntos bajo, y ya empiezo pues a copiar y pegar esta información y al final coloco la página de donde saqué esta cita. Entonces, dándole énfasis al contenido, se puede incluir al final del párrafo, incluido entre paréntesis, ¿cierto? Toda la información, apellido, coma, año, coma, P y el número de páginas, o dándole importancia al autor porque es pionero, digamos, sobre el tema y porque es, digamos, el que tuvo como una idea necesaria para todo el documento, ¿cierto? De estos autores claves que tenemos, entonces podemos incluirlo al principio, incluyendo nombre, incluyendo primer apellido, incluyendo año y ya copiando y pegando esta información. ¿Alguna duda con estas citas? Listo. Pues la verdad yo quedo como un poquito confundida porque no me quiso cargar la pantalla. Entonces es muy difícil así, solamente escucharlo sin verlo. Está bien. Igual, pues ya sabes que puedes recurrir a este video después. Igual le estoy intentando ser como muy explícita, de acuerdo pues como a estos daticos. Igual los demás ejemplos también son basados, digamos, como en estos énfasis que se están haciendo, de cuando se hace énfasis o se le da importancia más al contenido del documento o cuando se le da más importancia al autor. O sea, la única diferencia, digamos, en este tipo de cita es que esta es la que yo copio y pego, tal cual, solo que si es menor a 40 palabras, las encierro entre comillas y las puedo incluir dentro del párrafo que estoy escribiendo. O si es mayor de 40 palabras, digamos, yo terminé, estoy haciendo una idea, estoy escribiendo un párrafo y antes de citarlo yo como que menciono el autor. Bueno, entonces este autor en 2011, Zapata dice que, y en un párrafo aparte, con una sangría de 1.25, ya se copia y se pega esta información. Pero al final de este que es enfocado en el autor, tiene entonces las páginas entre paréntesis al final de este párrafo. Una duda, ¿la sangría es únicamente para el primer renglón o es para todo el párrafo? Me aparece, o sea, es como después de cada punto y que venga de pronto otra línea. Esperen, le muestro, yo miro si le puedo mostrar. Por ejemplo, mire que esta cita consta como de dos ideas, ¿cierto? Se separa pues como por punto y se sigue en la línea de abajo. Entonces, cada línea de abajo viene como con esta sangría. Pero si es un texto, digamos, así completo, solo se pondría como la primera parte. Yo te hago una pregunta. ¿Es posible que nosotros, las docentes que estamos orientando gestión, te pongamos por el chat los correos y nos compartan la presentación y los ejemplos para nosotros hacerlos llegar a las estudiantes? Pues lo que me dijeron, digamos, desde las directivas de biblioteca es que se va a compartir es como el video. Y igual en el video pueden pausarlo y la idea también es como separar en la descripción en qué minuto y en qué segundo está como cada uno de estos ejemplos y lo puedan tomar de ahí. Igual también les voy a dejar, digamos, el material de apoyo, que es como este blog de este señor que hizo las 5 tesis sobre APA, experto en APA, y él también tiene ahí muchos ejemplos, ¿listo? Pero sí, la idea es eso, la idea es como que también es posible entonces que comuniques en la biblioteca, que recuerde que hay estudiantes que no tienen mucho acceso al internet, que un video es más, o sea, gasta más datos que una presentación. Entonces también hay que tener en cuenta esa flexibilización frente a si todos pueden quedarse viendo pues como el video,
Si yo uso datos, se me gastan más los datos, por ejemplo, si yo me voy a ver un video que va a ver una presentación en PowerPoint o en un documento. Entonces también hay que tener en cuenta esos aspectos. Ah, sí, sí, no te preocupes, o sea, la idea es eso, igual la idea es como que todas las personas, todos los miembros de la comunidad académica, incluso externa, puedan tener acceso a la información. O sea, la idea no es que esto sea un limitante, sino antes como compartir eso, sino que sí queda como medios oficiales, pero claro, yo te la puedo mandar incluso al correo. Ahorita me puedes escribir y ya mira si usted lo reenvía o si me manda los correitos. Bueno, voy antes a continuar. Hay algo que ocurre mucho con las citas que se hacen dentro del párrafo y son unos puntos suspensivos. Entonces, en este caso, miren que este primer ejemplo con los puntos suspensivos está haciendo énfasis en el autor, en que, por ejemplo, acá en la visión de Nietzsche, muestra el año del documento y se abren las comillas. Los puntos suspensivos es porque no se cogió el párrafo completo o la idea completa, sino que entonces está omitiendo información, ¿cierto? Y esta entonces es menor de 40 palabras, entonces este también viene encerrado entre las comillas. Y el segundo ejemplo me está mostrando lo mismo, pero dentro de la idea, dentro de lo que se escribió, hay unos puntos suspensivos que también me están omitiendo parte de la información. Entonces, estos pueden ir al principio, en el medio o al final de la idea. Listo. La segunda cita que hay es la cita de paráfrasis. Entonces es cuando yo digo con mis propias palabras la misma idea, porque la veo necesaria, digamos, para desarrollar el contenido que yo estoy escribiendo y tiene, digamos, como el mismo énfasis tanto en el contenido como en los autores. Entonces, cuando, digamos, las paráfrasis no vienen entre comillas, porque obviamente no es una idea puntual, sino que son ideitas que yo voy escribiendo parecidas. Pero al final, digamos, de la idea o del párrafo, entre paréntesis, escribo el apellido del autor, coma y el año. Miren que siempre es apellido, el primer apellido del autor o el más conocido, coma y el año encerrado entre paréntesis. O la página en caso pues de que yo la tenga. Como este caso es paráfrasis, no es necesario entonces como la página, porque es muy probable que yo esté parafraseando un documento completo. O, como muestra el segundo ejemplo, me dice, bueno, según me muestra el autor, disculpen. Bueno, me muestra el autor, me aparece entonces entre los paréntesis el año, escribo la idea, ¿cierto? Parafraseo la idea que tengo y es opcional escribir en la parte de abajo, digamos, de qué páginas. Esto sucede mucho cuando estoy, digamos, parafraseando información de un libro, ¿cierto? Un libro tiene 400, 500 páginas, entonces es importante mencionar también como las páginas de las cuales parafraseé una idea. Si están viendo mi presentación. Sí, Entonces, está está en bien. paráfrasis. Ajá. Ok. A mí sí se me borró. Pero bueno. Yo continúo. Listo. Entonces, la cita secundaria. ¿A qué hace, digamos, alusión eso? Eso hace alusión a lo que yo les decía de cita, ¿cierto? La idea no es como basarnos en las citas que hace una persona sobre otra, ¿cierto? Pues en todo el documento esto quedaría muy feo, esto quedaría poco estético. Esto, digamos, también pondría a que se nos cuestione también, digamos, la información que estamos incluyendo, que estamos basándonos en las personas que citan a otras y no en la investigación que nosotros mismos estemos haciendo. De la idea siempre que veamos una cita
dentro de un documento y la queramos incluir, es que vayamos al documento original. Si no, es importante mencionarla. Se pone entonces la cita, ¿cierto? Menor de 40 dentro del párrafo, mayor de 40 palabras fuera del párrafo, pues en un párrafo aparte. Y al final del documento, al final del párrafo, perdón, de la idea, escribir entre las comillas apellido del autor originario de la cita, el año, y se separa con un punto, y ya se dice cómo se citó y ya citamos el documento que estemos leyendo. Por ejemplo, el otro ejemplo, por ejemplo, dice, Caicedo argumentó en el baile en línea, que el baile en línea sería la próxima tendencia en Internet. ¿Cómo se citó? En Sánchez, 2010. Entonces, Caicedo, o sea, el que estamos mencionando, digamos, al inicio de esta idea, es del documento que nosotros estamos leyendo, pero entre los paréntesis está haciendo la aclaración de que esta persona citó a otra, o sea, esta idea fue citada dentro del documento de Caicedo. Voy a continuar. Igual la idea es como que no utilicemos mucho este. Y ya vamos a las referencias bibliográficas. Bueno, las referencias bibliográficas entonces tienen como el objetivo de que nosotros recuperemos la información sin la necesidad de un link, ¿cierto? Que tengamos como todos los datos básicos. Por eso muchas veces incluso en los blogs, hay blogs que los realizan, digamos, expertos en un área, ¿cierto? Pero si le faltan datos como un autor, si le faltan datos como un título, si le faltan datos como un año y todo este tipo de cositas, pues va a ser muy difícil recuperar la información luego. Entonces, se debe tener los datos necesarios para citar, para referenciar, perdón, el documento. Debe estar entonces a doble espacio, sangría francesa de 1.27. Se debe de organizar entonces alfabéticamente, debe tener autor, fecha, título e información de la fuente. Esto es la referencia base que vamos a tener para cualquier tipo de documento, solo que ya vamos a empezar a mirar las pequeñas variaciones. Yo sé que esto puede sonar un poco complejo y la verdad explicarlo también es un poco complejo porque es como replicar lo que dice la norma, ¿cierto? Una estructura exacta de cómo dice la norma. Pero esto igual a medida de que lo vayamos haciendo, de que vayamos practicando, cada vez va a ser más fácil. Listo. Entonces, o algo que yo les decía, que también cambió en la nueva versión de la norma, es que dos autores se separan por I, ¿cierto? Antes, digamos, los autores en una referencia bibliográfica se separaban por punto y coma, ya se separan por I. Puede ser la I latina o esta I que está, no sé, que está curveada. De 3 a 5 autores se escribe el nombre y después se escribe et al. Ya les voy entonces a mostrar también cómo. Y 20 autores se escriben todos. Entonces, voy a mirar. Bueno, ya les voy a compartir mi pantalla de Word para que entonces empecemos también como a utilizar este tipo de referencias de forma práctica. Y lo que dice entonces la norma, no se debe incluir conversaciones personales. Una conversación personal se puede citar, ¿cierto? Porque muchas veces sacamos las ideas, digamos, de un correo electrónico, por ejemplo, que nos haya mandado un docente en una conversación con un amigo que sabe sobre el tema, ¿cierto? Dentro de la cita, recuerden que al final de la idea se puede incluir entre paréntesis el apellido del autor, en este caso pues del compañero, del docente, coma, el año y se cierra entonces el paréntesis. Pero esta cita de conversaciones personales o correos electrónicos no se hacen en la referencia bibliográfica, porque en la referencia bibliográfica recuerden que es para recuperar el documento, recuperar la información, y una conversación personal o un correo electrónico no se puede compartir. Entonces, por eso no se incluye.
No se incluye el lugar de la edición, ya vamos a mirar eso. No es necesaria la URL y se elimina el recuperado de. Listo. Denme un segundo, vuelvo a abrir la presentación. Listo. Todas las citas que yo haga dentro de un documento deben de referenciarse en las referencias bibliográficas. Porque si estoy mencionando una idea, se supone que yo leí un documento, yo leí un blog, yo vi un video de donde saqué la idea y la idea entonces es que el docente, por ejemplo, pueda recuperar la información y pueda corroborar eso. Entonces, miren que acá la referencia de los libros es la base que tenemos entonces para todas las otras referencias bibliográficas, que es el apellido del autor, ¿cierto? Coma y la inicial del nombre. Y toda inicial o digamos todas las abreviaturas deben de terminar entonces en un punto, ¿cierto? El año, ya vimos que va entonces entre paréntesis. Se me puso blanca la pantalla, disculpen. Listo. Año, punto, casi siempre entonces después de cada ítem se separa con un punto. El título del trabajo, este título empieza con mayúscula, continúa entonces con la letra minúscula, así entonces uno lo haya encontrado todo en mayúscula, la idea es no colocarlo así. Se separa entonces por un punto y se pone el nombre de la editorial. En caso que yo no tenga el año del documento, de la información, de la página, voy a escribir la abreviatura S.F, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, una tesis o una monografía o digamos tengo como una, a ver, digamos como una, digamos como una aclaración dentro de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy citando con una tesis un documento escrito, pero yo quiero aclarar que es una tesis, ¿cierto? Siempre estas aclaraciones van a ir dentro de unos corchetes, pero la estructura, miren que viene siendo la misma. Apellidos del autor, ¿cierto? Manrique Gómez, coma, A.S, porque esa persona pues tiene dos apellidos. Dentro de los paréntesis, el año, punto, porque entonces ya estamos separando ese ítem. Ponemos el nombre del documento, en este caso dice Bogotá DC, pero es porque el título lo tiene, ¿cierto? Gentrificación de la Candelaria Bogotá DC, agentes y estrategias intervenientes. Bueno, este es pues contiene un subtítulo. La idea es de título y subtítulo es escribirlo tal cual como aparece en el documento. Entonces, si en este caso el subtítulo viene separado por un punto, se pone un punto, pero en general, si viene, digamos, en renglones diferentes, se va a separar por 2 puntos, que ese es el que caracteriza entonces título, pues el que diferencia título de subtítulo. Los títulos siempre cursiva. No, el título que siempre viene en cursiva es el nombre, por ejemplo, de la revista. O si, digamos, vamos a citar digamos, una publicación de Facebook, ¿cierto? Después de que se pongan los datos puntuales, se pone en cursiva la fuente de donde se sacó, entonces sería como escribir el nombre de Facebook. Ya les voy a mostrar ese también. Pero siempre se aplica es como en revistas o en capítulos de libro. En este caso, no, en este caso estamos viendo entonces el de la tesis, ¿cierto? Entonces, después del título se aclara que es una monografía
y se pone entonces la URL, pero recuerden que es opcional. Y al final de este ejemplo, yo tengo un capítulo del libro. Capítulo del libro se incluye únicamente cuando este libro, cada uno de sus capítulos, tiene un autor diferente. De lo contrario, se va a se va a referenciar el libro completo. Entonces, el capítulo del libro, la referencia se hace cuando son autores diferentes. Porque miren que entonces la primera parte tiene apellido, coma, el nombre, pues la letra del nombre del autor, punto. Como son dos autores, está la palabra y. Si fueran 5 autores, tendría el apellido del primero, ¿cierto? Coma la letra del nombre y tendría et al. Y si fueran 20 autores, pues sí habría que escribirlos todos separados por punto y coma. Listo, año entre paréntesis, punto, el título del capítulo y punto, y ya se pone el número del apellido del autor o el editorial o la organización que hizo el libro completo, ¿cierto? Se escribe entonces entre paréntesis las páginas de donde, pues del capítulo que estoy referenciando y escribo la editorial. ¿Me confirman por favor si están viendo la presentación? La verdad no se ve. Sí, yo la estoy viendo. Yo sí, estamos en referencia del libro. Yo sí la veo. Perdona, seguridad y salud en el trabajo en los programas. Ay, prendí la cámara. No sé si tú de pronto tienes presente. Listo. Listo, no, es que yo sí tengo ya como fallitas también con la conexión. Pero intentemos continuar. Bueno, la referencia de revista. Qué pena, yo Cuéntame. tengo una pregunta. Sí, El señora. punto y coma dijiste es cuando son muchos autores, o sea, porque yo entendí que era como punto después de la inicial, ¿cierto? Ajá. Punto y Rosillo Pella, por ejemplo. Punto Ajá. y. Pero ¿cuándo es que es lo del punto y coma? Cuando son 20 autores. Ok. O sea, sí, cuando... Ahí sí se separarían punto Sí, y porque coma. si son de 3 a 5 es solo et al. Listo. Ya les voy a escribir mejor acá en el chat, ¿cierto? Por ejemplo, Zapata, Zapata, coma D, que es mi nombre, ¿cierto? Y si hay 5 autores, entonces yo escribo et al, ¿cierto? 3 puntos, y ya empiezo entonces a escribir el resto de los daticos. Esa es como la estructura base. Después del año viene también el punto. Por ejemplo, un título, pongámosle bibliografías, por decir cualquier cosa. Punto, y la idea es que venga la editorial, por ejemplo, TDA. Y ya, o sea, esta sería una bibliografía básica de 3 a 5 autores con un título simple. ¿Listo? Voy a enviar este ahí como ejemplo al chat. Y menciono las revistas. Entonces miren que tiene también una estructura similar, ¿cierto? Lo de los apellidos del autor y la cantidad de los autores va a ser similar. En este caso, no sé, este ejemplo es raro. Omitan el primer ejemplo. Bueno, referencias de revistas, apellidos y letra del autor, viene luego el año, el título del artículo y recuerden que el título de la revista va a estar en cursiva. ¿Listo? Entonces está en cursiva, se escribe el número del volumen a un lado, se escribe entre comillas el número de la revista, se separa por coma y se escribe como los números de paginación, ¿cierto? Igual el DOI, que es el que tengo ahí de primer ejemplo, cumple la misma función de una URL, es como una especie de documento único donde se puede recuperar la información, pero por lo mismo este ya no es necesario. Listo. Bueno, referencias de páginas web. Yo la verdad con la idea que tenía
como con estos ejemplos, era mostrar de pronto los más comunes que nosotros utilizamos, en especial como en estos tiempos que todo se ha convertido como, no sé, digital, ¿cierto? Entonces, muchas veces encontramos una página, por ejemplo, como en la que yo saqué la información, que es la de Normas APA séptima edición, que es un blog, por ejemplo, pero entonces encontré otras páginas que tienen mucha información, son como especializados en un tema, pero no tiene, digamos, el nombre del autor, de pronto no tiene años, entonces empieza a quedar como corto con este tipo de datos. Hay diferentes tipos de páginas. Uno es página web de contenido estático. ¿A qué me refiero? Que hay páginas que publican y publican información, pero esta va quedando entonces guardada dentro de la página. Se puede escribir entonces los apellidos del autor, se pone la fecha completa, por ejemplo, 20 de mayo de 2020, el título de la página y el nombre de la página. La idea es que el nombre de la página esté en cursivo. Listo. Y, por ejemplo, muchas de estas páginas, como les digo, no tiene autor ni tiene, digamos, muchos datos, y es una página, pues, que usted sabe que siempre está ahí y es oficial y se publica mucha información. Se escribe el nombre de la página, se pone de pronto entre los paréntesis, se escribe la fecha. Si yo solo tengo el año, solo voy a escribir el año. Si yo no tengo tampoco fecha, voy a escribirle S.F. Pero miren que ahí es donde empezamos entonces a mirar. Si yo, por ejemplo, leo un documento que en su referencia tiene, por ejemplo, Ministerio de Educación, no, Ministerio sí tiene muchos datos, pero digamos que no tiene ningún dato, ¿cierto? Por ejemplo, Ministerio de Educación, y veo que no tiene fecha y no tiene, pues la página no le funciona y no tiene pues como nada, ¿cierto? Ya ahí me voy a poner a cuestionar qué tan confiable es esta fuente. Por ejemplo, con las de Normas APA. ¿Cuál es la mayor dificultad con Normas APA? Que ustedes buscan en internet, digamos, ejemplo de cómo citar un libro y a ustedes les aparece por lo menos 6.000 páginas donde muestran ejemplos. Y empieza uno a corroborar entre unas y otras, ¿cierto? La idea entonces es entender cómo esta estructura y empezar entonces a buscar las fuentes oficiales, porque asimismo como en una página, digamos, tiene esa dificultad, yo también podría encontrar No se escucha algún nada. tipo de actividades de la universidad. Hola. Señorita, se le apagó el micrófono. Listo. Listo, por ejemplo, uno de los ejemplos pues que también pongo acá, un formato especial dentro de una página. Muchas veces encontramos una página, nos muestra un PDF, nos muestra un Excel con información muy puntual, pero que le faltan, digamos, datos dentro del documento que abrimos. Miren entonces el tercer ejemplo, que es un formato especial, la misma estructura, el apellido del autor, coma, la letra del nombre, entre los paréntesis la fecha completa, ¿cierto? 03 de agosto de 2020, punto, tipo de archivo, entonces en este caso, perdón, título del archivo, este viene también en cursiva, y se hace entonces la aclaración de qué documento es. Entonces se pone archivo Excel, archivo PDF, de pronto, no sé, tabla dinámica, ¿cierto? Que en sí queremos es como referenciar la página de donde sacamos la tabla. Ponemos un punto, nombre de la página y la URL, pero esta es como por practicidad. Los foros.
Últimamente, entonces, los contenidos también los estamos sacando mucho de foros, de seminarios, ¿cierto? La misma estructura inicial, pero miren que entonces entre corchetes dice comentario de foro en línea. Hay entonces un ejemplo también abajo, spina, coma, L punto, se abre paréntesis, se pone la fecha completa, se cierra paréntesis, punto, el nombre del seminario y el nombre del seminario y la URL. Sino que la URL es como más opcional para revistas y para libros, ya que estas pueden ser recuperadas de otras formas. De pronto, para este tipo de foros sí sea importante mencionar de qué página se sacó la información. YouTube. Bueno, con YouTube hay algo particular. Cuando dice nombre del autor, no me refiero a los datos que tenga la persona en la descripción, sino que el nombre del autor es el nombre del canal o del usuario que montó la información. ¿Por qué? Porque muchas veces se encuentra, por ejemplo, estas capacitaciones. Esta capacitación, por ejemplo, está en un canal de YouTube. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Está, por ejemplo, en un canal de YouTube. Y yo tengo, por ejemplo, todos los datos, toda la descripción que hay dentro de este. Un momentico. Listo. Les voy a compartir acá pantalla un momento. Bueno, mientras me carga la pantalla, bueno, se escribe entonces el nombre del canal y entre corchetes el nombre del usuario. Muchas veces el mismo canal es el que tiene la información. O sea, el mismo canal es el nombre de la persona. Entonces se podría omitir el nombre del usuario. Se pone la fecha en la que fue subido, no la fecha en la que dice que fue realizado. Se pone el título del video, se escribe entre corchetes video y se pone YouTube. Esperen, por favor. Yo comparto pantalla. ¿Me confirman porfa si ven mi pantalla? Sí, yo la estoy viendo. Sí. Listo, entonces, ¿qué les quería yo mostrar acá? ¿Cómo voy a citar, por ejemplo, yo este video? Este video es el que yo les dije de cuál base de datos utilizar, que es donde menciono cuáles son las especializadas en derecho, cuáles son de educación y enseñanza, cuáles son multidisciplinares, ¿cierto? ¿Cuál es el canal? El canal, miren que es capacitaciones en bases de datos TDA. Acá es también donde se va a subir pues esta grabación. Pero miren que entonces este es el nombre del canal. Sin embargo, yo en la descripción, yo escribo pues varios daticos, así como en otros foros o seminarios u otras grabaciones que me aparecen en internet. Entonces, yo como autor no voy a escribir Diana Zapata, a pesar de que yo soy la que lo realicé, sino que en el autor voy a poner capacitaciones en bases de datos.tda, tal cual como me aparece acá. ¿Por qué? Porque si el objetivo va a ser... Hola. Hola. Ay, qué pena te interrumpo. ¿Estás compartiendo pantalla o ya dejas de compartir? No, estoy compartiendo. Porque a mí no, a mí se me fue la pantalla. No sé si a las compañeras también. También. Pero ya volvió, no. No, pues a mí no me llega, no, nada. Listo, entonces voy a volver a compartir. Denme un segundo que hasta ahora el internet me falla un poquito. Claro, dale, gracias. Listo. Listo. Ahora sí. Eso, ¿cierto? ahora sí.
Ahora sí. Listo. Entonces, les mostraba que el canal donde se sube la capacitación, por ejemplo, es capacitaciones en bases de datos.tda. Tal cual acá aparezca, tal cual se pone. ¿Por qué? Porque a veces hay organizaciones que tienen o empresas que tienen un nombre muy largo y acá lo abrevian, ¿cierto? Y la idea es ponerlo tal cual aparezca acá. Porque como el objetivo va a ser recuperar la información, o sea, que estos buscadores me recuperen la información, el buscador no me va a reconocer esa descripción que yo tengo dentro del documento, ¿cierto? Me va a reconocer es este. Entonces, este vendría siendo el título. Este vendría siendo, perdón, el autor, ¿cierto? O sea, la persona o el canal que subió la información. Después, el año. La idea es que se ponga entonces completo 17 de junio de 2020, ¿cierto? A pesar de que esta capacitación, por ejemplo, se realizó el 16 de junio, pues según la descripción que yo escribí, la idea es buscar el día que se subió, ¿cierto? Porque el buscador me reconoce eso. Entonces, autor, año, el título, ¿cierto? Tal cual también aparezca acá. Entre corchetes voy a escribir entonces que es un video y puedo pegar entonces la URL. Permítanme entonces acá. Listo. Entonces, por ejemplo, con el de YouTube, ¿cierto? Acá tengo otro ejemplo que entonces aparece de primero el canal, que dice canal Red Más, punto, entre los paréntesis, entonces la fecha completa, tiene el título del video, dice que es de YouTube, espérenme un momento. Sí, dice que es un archivo, de video y o sea, un archivo, escribo archivo de video entre los corchetes y luego pego la URL. Se me cerró la presentación. Discúlpenme un momento. Yo la abro. Bueno, ahí me disculpan las fallas técnicas. Bueno, voy a intentar entonces continuar, ¿cierto? Ya que igual nos extendimos un poco empatando dos capacitaciones en una. Les voy a enviar entonces a la docente que solicitó la capacitación, entonces le voy a enviar la diapositiva, se la voy a compartir y la idea también es como que tengamos eso, que tengamos, digamos, la referencia de las páginas oficiales de la norma APA. Bueno, igual ya íbamos terminando. Y
acá entonces está el de las redes sociales. Miren que entonces cada una, bueno, no estoy compartiendo pantalla. Bueno, la idea es entonces que cada una, digamos, de las necesidades que tengamos, las podemos solucionar a partir de los ejemplos que se van mostrando, ¿cierto? Que se vayan de pronto adaptando de acuerdo a la información que yo tenga y de acuerdo a la información que no tenga. Igual ya vieron pues cómo ingresábamos a las bases de datos, vimos por ejemplo herramientas como Google Académico que nos genera este automático, como también digamos, también como las bases de datos nos pueden generar estas citas, igual esas referencias bibliográficas, perdón, donde también podemos entonces organizarlo, donde podemos adaptarlo de acuerdo a la información que uno tenga, mientras la información sea más completa, es más fácil de recuperar la información en internet. Bueno, también se puede entonces redes sociales. Denme un segundo, porfa. Me está fallando. Bueno, para ir finalizando, les voy a pedir un favor y les voy a enviar la evaluación de esa capacitación. Esto no les demora ni 5 minuticos, ¿cierto? Con un solo clic pueden hacerlo. Yo sé que es un poco tedioso, digamos, esto de las normas APA, un poco complejo, pero la idea es igual que nos basemos como a partir de los ejemplos. A partir de los ejemplos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna sugerencia mientras les envío el link? No, pues de mi parte, muchísimas gracias. Como lo dices, es algo pues tedioso y que tiene muchísimas cosas y es de analizar y lógicamente estudiarlo. Muchas gracias. Listo, entonces les pido el favor de ingresar al link que les acabo de enviar al chat para hacer entonces la evaluación de esa capacitación. Igual de ir aplicando entonces también lo de las citas y las referencias, que es algo que es necesario, algo que a partir de la práctica, entonces digamos que ya no es tan complejo ni de pronto nos estresa tanto porque también nos quita muchísimo tiempo y todas tienen entonces como una estructura similar. La idea es entonces que, no sé, que lo apliquen bastante, así sea de una tarea de una clase para otra. Y la idea también de las citas es que no las utilicemos tanto, a menos de que sea pues como con ideas muy importantes, ideas centrales dentro, pues ideas fundamentales para nuestro escrito, porque la idea cuando nosotros hacemos un documento, sea un informe, sea un ensayo, sea algo mucho más grande, es generar nuevo conocimiento a partir de todas las referencias bibliográficas, de todas nuestras lecturas, nosotros mismos generar nuevo conocimiento y no solo replicar como las ideas de otros autores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y te confirmo, nosotros escogemos gestores bibliográficos y normas APA. Ah, listo. Porque ahí Sí, están pues como incluidas las dos, ¿cierto? Pues es la otra, dice capacitación en bases de datos. Entonces no sé cuál elegir o cualquiera. ¿Cómo así? ¿Cuál elegir? Pues en la encuesta. En la Dice encuesta nombre de la de evaluación. capacitación. Ah, pongan normas APA, porfa. Que diga normas APA, listo. Ajá. Muchísimas gracias.